cual participarán todos nuestros diferentes niveles. Muchas gracias por estar atentos a esta transmisión. Hola comunidad escolar, en nuestro tercer día con nuestro coloquio STEAM le toca a niveles de secundaria presentar sus diferentes actividades. Sigan acompañándonos en esta transmisión. ¿Qué tal? ¡Excelente día! Hoy el nivel secundaria se prepara, está listo para su coloquio STEAM, donde tendremos biología, física, química, robótica y tecnología. Los alumnos, junto con los docentes, han preparado diversas actividades enfocadas a desarrollar esas habilidades, esos conocimientos, todas aquellas destrezas que los alumnos tienen y que día a día los hacen grandes emprendedores y alumnos que podrán desarrollar, crecer e incursionar en la sociedad. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a este coloquio. Mi nombre es Brisa Paola Soto Solís, profesora en la materia de biología, y es un gusto para mí el poder presentarles el siguiente Museo Virtual de Biología, el cual ha sido realizado por los alumnos de primer grado, quienes les presentarán una serie de modelos y experimentos relacionados con los temas de la materia. Los temas a presentar son estructura de la célula, generación de oxígeno, el ADN, estructura de la planta, fotosíntesis y ciclo del agua. Ramos de primera de secundaria y voy a explicarles la estructura de la célula. El núcleo es el centro de la célula. Dentro de él se encuentra el nucleolo. Este se ocupa de la producción y ensamblaje de los ribosomas. El citoplasma es la base donde se encuentran algunas partes como mitocondrias que producen la mayor energía en la célula. El citoplasma guarda los órganos celulares y también contribuye con su movimiento. El aparato de Golgi elabora proteínas y moléculas de lípidos, es decir, grasas para su uso dentro y fuera de la célula. Las vacuolas están unidas a la membrana y se ocupan de deshacerse de los desechos. Los lisosomas son muy importantes, ya que pueden acabar con virus y bacterias invasoras. Por último, la membrana es la capa que cubre y protege la estructura. Es flexible y resistente. Su función es cubrir un órgano, como por ejemplo el ojo humano. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Paola Díaz Ramos, voy a primera de secundaria y hoy les voy a mostrar el experimento del metabolismo celular. Estos son nuestros materiales: 2 botellas de plástico de medio litro, una cuchara, levadura de pan, azúcar, 2 globos, un embudo y agua tibia. Lo primero que vamos a hacer es poner el embudo para que no se nos corra todos los ingredientes. Vamos a poner 3 cucharadas de azúcar, Ya que vertimos todo el azúcar, vamos a proceder en poner una cucharada de levadura de pan.
Después vamos a vertir el agua, lo tenemos que poner a 1/4 de la botella. Bueno, ahí está bien. Luego vamos a poner un globo en la parte superior. Vamos a agitarla tantito. Vamos a dejar esto así por unos 15 minutos en lo que hacemos el otro. Ahora vamos a repetir casi lo mismo, pero ahora sin levadura. Vamos a de nuevo vertir 3 cucharadas de azúcar. 1, 2, 3. Bueno, ahora vamos a vertir de nuevo 1/4 de azúcar. Bueno, ahora le vamos a poner el globo. Vamos a agitar. Las vamos a dejar así por unos 15 minutos. Como pudimos observar, la botella que contenía levadura y azúcar hizo que el globo se inflara, pero en cambio el que nada más contenía azúcar no se infló el globo. Bueno, esto sucede gracias a la fermentación de las sustancias dentro de las células de la levadura. Como podemos observar, este es el que se infló más, que contiene la levadura y el azúcar. Y este otro no se infló para nada y es el que solo contiene el azúcar. Hola, mi nombre es Daniela García Salazar y el día de hoy voy a presentar el tema de las plantas. ¿Qué es una planta? Es un organismo vivo sin poder moverse, en especial el que crece fijado en el suelo y se nutre de las sales minerales y hídrido carbónico que absorbe por las raíces o por los poros de las hojas. Las partes importantes de las plantas son el tallo, las raíces, las hojas y la flor. Buenos días, mi nombre es Erika Guadalupe Romero Castillo y el día de hoy les voy a presentar lo que es la capilaridad de las plantas. Para lo que vamos a necesitar para este experimento es un vaso, agua y colorante rojo y un apio. Lo que vamos a hacer es primero llenar el agua. Tiene que estar como a esta altura más o menos. Esto aquí. Y después vamos a echar el colorante. Ya que tenemos acá el agua con el colorante, vamos a agregar el apio. Ya que tenemos aquí, lo vamos a dejar reposar por unas 24 horas. Ya pasaron las 24 horas y este fue el resultado. Por lo que podemos observar aquí, el apio sí agarró un color rojo, ya que las plantas absorben agua y otras sustancias del suelo a través de la raíz. Hola, mi nombre es Alison Danae y les vengo a mostrar el proyecto de la materia de biología sobre el tema de la generación de oxígeno. Los materiales que vamos a ocupar para este experimento son un bote donde puedas hacer tu experimento, que tenga tapa porque es muy importante, papa picada, agua oxigenada, cerillos, palitos y agua. Lo primero que vamos a hacer es echar la papa en el recipiente con tapa.
luego vamos a colocar el agua oxigenada. Ahora tenemos que tapar y esperar a que se genere el oxígeno. Podemos observar esa espumita blanca que se va generando más poco a poco, que es el oxígeno. Podemos observar si generó bastante oxígeno. Miren, en verdad es mucho. Hola compañeros, buenos días. Voy a mostrarles mi experimento de la reacción química. Bueno, yo ya le eché las papas. Ahora le tenemos que echar un poquito de agua oxigenada. Ya tapamos para que haga la reacción y hay que esperar. Tenemos que esperar. Con ayuda de mi papá voy a encender mi palillo. Y eso fue todo. Muchas gracias por ver. A continuación mi compañera Alison Danae les explicará por qué hizo la reacción. El fuego se iba separando del oxígeno. Talasa es un compuesto de la papa que genera una espuma de oxígeno, la cual al encenderse produce una explosión. Un catalizador es una sustancia que incluso en cantidades muy pequeñas modifica enormemente la velocidad de una reacción química. Que ella misma sufra un cambio químico permanente en el proceso. Por ejemplo, consideraremos la descomposición del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada en agua y oxígeno. La agua oxigenada se descompone gracias a la catalasa, una enzima presente en la papa. ¿Cómo las plantas obtienen su energía y alimento? Aquí les voy a mostrar. Primero, para poder ver cómo funciona el experimento, introduciremos algunos tallos de unas plantas. Primero se necesitarán unas plantas con raíz o plantas acuáticas, un recipiente transparente que tenga su tapa, bicarbonato de sodio, y una pequeña cuchara. Después necesitamos el bicarbonato de sodio. Al ser esto un recipiente muy grande, necesitaremos cucharadas grandes. En total serán 2. Una. Y 2. Igualmente, como este recipiente es grande, no puedo meter la cuchara y mezclar, así que tendremos que tapar el recipiente para que el agua no se salga y también para que el oxígeno que llega a generar la planta no escape, para que el efecto se vea más visual. Tenemos que mezclar primero toda el agua, así hasta que se llegue a hacer totalmente. Después de completar el experimento, tendremos que dejar el recipiente 1 hora al sol, porque del sol las plantas obtienen su energía y sin el sol no se lograría
completar el experimento. Ya después de pasada una hora, aunque no se llega a notar mucho, se puede ver adentro de la raíz de la planta y en las hojas que hay unas pequeñas burbujas. Este es el oxígeno que liberan. Y todo el sudor que se está viendo arriba es por el oxígeno atrapado en la botella. Si abrimos la tapa, todo el oxígeno se empezaría a salir. Esta es una vista por dentro. Más adelante, el modelo 3D que voy a pasar a continuación, les voy a mostrar cómo la fotosíntesis actúa y por qué el oxígeno se forma en pequeñas burbujas y escapa de la raíz y de la hoja. Como podrán observar en mi modelo, la planta está absorbiendo desde sus raíces el agua, minerales, luz solar desde sus hojas y dióxido de carbono, igualmente, mediante el proceso de la fotosíntesis. Gracias a este proceso obtiene su alimentación la planta y libera oxígeno, el cual utilizamos para respirar. Como pudimos observar en el anterior experimento, el oxígeno liberado salía de sus hojas y estaba atrapado por el agua, generando unas pequeñas burbujas. A todo el proceso de la fotosíntesis se divide en 4 partes. La primera es la absorción. Todos estos materiales anteriormente mencionados los absorben. El segundo procedimiento es la circulación, cuando sus raíces o hojas de donde haya obtenido estos materiales los conduce al tallo y este lo dirige a las partes de la planta que no han llegado. Lo circula por toda la planta. El tercer proceso es de igual nombre la fotosíntesis. Esta se divide en 2 fases. La primera, la fase lumínica, cuando utiliza la energía lumínica para transformar todos estos materiales en energía bioquímica. Y la fase oscura, esta fase transforma toda la energía bioquímica en materia, la cual a la posteridad la utilizaría en el 4º procedimiento, que sería la alimentación y crecimiento, que utilizaría la materia para utilizarla para alimentarse y crecer la planta a la posteridad. Todo este proceso se genera gracias a los llamados cloroplastos, organelos ubicados en su célula vegetal de la planta que le sirven para lograr el proceso de la fotosíntesis. Estos cloroplastos contienen clorofila, la cual a sus capacidades son absorber la luz solar y utilizarla como alimento para la fotosíntesis, y rebotan o reflejan la luz verde. La luz verde es un tipo de luz que, aunque muchos científicos consideran que es una luz que alimenta más a la planta, se podría decirse que un exceso rápido la dañaría, y la reflejan, dando la tonalidad verde a la planta. Y continuamos. Cada vez los trabajos se están poniendo más interesantes. Acabamos de ver la muestra y la que dieron nuestros alumnos de primer grado de secundaria. Y ahora les dejo con el docente de segundo y tercer grado de secundaria que nos imparte física y química. Buenos
días a toda la comunidad estudiantil Vasconcelos, a nuestros directivos, coordinadores y público en general. Mi nombre es Salvador Tejeda Gómez, soy docente en el área de ciencias impartiendo la materia de física y química. Todos sabemos la importancia de la ciencia en nuestra vida y cómo ha venido a mejorarla a lo largo de estos años. Es por eso que debemos conocerla, respetarla y lo mejor sería involucrarnos. Para ello, mis alumnos han decidido un tema en especial, el cual nos los explicarán y realizarán un pequeño experimento. Espero sea de su agrado. Hola, buenas tardes. Mi equipo está conformado por Tanesi Nicole Muñoz Martínez, Natalie Pérez Munguía y Alison Enid Cortés Romero, su servidora. Nuestro tema es temperatura y la materia es biología. Pertenecemos al Instituto Pedagógico José Vasconcelos. La temperatura de un sistema es una propiedad que determina si un sistema se encuentra o no en equilibrio térmico con otros sistemas. ¿Qué es la energía térmica? La energía térmica es la energía que tiene todas las partículas que forman un cuerpo. Cuando la temperatura va oscilando entre aumento y reducción, la actividad del cuerpo aumenta, esta energía interna crece conforme a la temperatura. Es mayor y decrece cuando es menor. ¿Qué reacción puede generar la temperatura? Si la temperatura corporal se eleva por encima de los 38 grados centígrados, los efectos en salud de las altas temperaturas abarcan desde deshidratación, calambres, golpes de calor, síncope por calor, arritmias, hasta el agravamiento de enfermedades previas y la muerte. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para medir la temperatura? La temperatura se mide con un termómetro y su unidad de medida son los grados Kelvin. ¿Qué unidades se utilizan para medir el calor y la temperatura? Las escalas más empleadas para medir esta magnitud son las escalas Celsius o centígradas y la escala Kelvin. Un grado centígrado es lo mismo que un grado Kelvin. La única diferencia es que el cero en la escala Kelvin está a menos 273 grados centígrados. ¿Cómo se llaman los cuerpos que transmiten fácilmente la energía térmica? A los que transmiten fácilmente la energía térmica se les llama conductos térmicos. Los conductos térmicos son aquellos que transmiten la energía de una manera excelente. En este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales. Aquí requerimos una cuchara, un vaso, un hielo, un recipiente de vidrio y un termómetro. A continuación lo que tendremos que hacer será vertir el hielo en el vaso de agua. También tomaremos un encendedor para prender nuestro papel de cocina. Y esperaremos a que el fuego se consuma. Ya que el fuego se esté consumiendo, tendremos que ponerle un termómetro para ver su temperatura. Poco a poco la temperatura irá subiendo, lo cual nos indicará el termómetro hasta qué grado llegue. Aquí lo que estaremos observando a continuación sería que está subiendo a un grado que nos está indicando que son 80. Aquí estaremos usando el termómetro con el vaso de agua y hielo. Aquí estaremos observando que la temperatura bajará poco a poco, hasta indicarnos por lo menos 8 grados. Muchas gracias por su atención.
la materia. Este fue el tema que mi equipo y yo elegimos, y mi equipo está conformado por Pamela Martínez Ávila, Valeria Naranjo Betancourt, Melanie Espinosa Ortega y yo, Renata Saavedra Salgado. Y a continuación, junto con algunos experimentos, les explicaremos a definición todos los estados de la materia. Se entiende por estado sólido uno de los 4 estados de agregación de la materia, cuya característica principal es la oposición y resistencia al cambio de forma y volumen. Buena parte de la sustancia que existe se encuentra en un estado específico, que junto con el sólido se denomina líquido, gaseoso y plasmático. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido, altamente incomprensible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de precisión. Es el único estado con un volumen definido, pero no con forma fija. Está formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia, como los átomos y las moléculas, unidas por enlaces intermoleculares. Ocuparemos maicena, una tabla y algo de agua. Lo primero que haremos va a ser vertir la maicena en nuestro topper. Vamos a agregar un poco. Después de eso, agregaremos agua. Solo unas gotas, no tanto. Unos momentos después. También si tú gustas, puedes ponerle colorante del color que tú quieras. Bueno, ahora se ve sólido. Si pongo mi dedo, queda duro. Lo agarramos y parece como roca, como pedacitos de roca. Pero si lo dejo en mi mano, se va haciendo líquido. Entonces esto quiere decir que para los estados de agregación en el estado sólido vamos a estar ocupando un globo, una cuchara, un bicarbonato, vinagre y una botella. Dentro de la botella vamos a poner vinagre y dentro del globo vamos a poner una cucharada de bicarbonato. Ya que tengas el bicarbonato en el globo, lo vas a poner de esta forma. Y vamos a echar el bicarbonato dentro de la botella. De esta forma lo vamos a poner. Se va a ir inflando el globo y va a ir haciendo esta reacción. Eso es todo por el experimento de gaseosa. Se denomina gas al estado de agregación de la materia, compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen definido ni forma definida y se expanden libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Bueno, les diré los materiales. Aquí estarán arriba con una pequeña imagen. Los materiales son un cuchillo, un plato, un microondas y una uva pequeña. Rápidamente y con definición les explicaré cómo va a ser mi experimento y cómo puede estar relacionado con el plasma. Primero que nada tenemos en cuenta que el plasma es fuego. Y obviamente si al fuego le añadimos algo inflamable, obviamente va a explotar y tal vez saque algunas chispas. Eso es lo que vamos a hacer con el experimento. Ok, muy bien. Ya que tenemos nuestros materiales, que es el plato, el cuchillo y la uva y el microondas, ahora sí continuaremos. Bueno, partiremos la uva entre medio, ¿me entienden? Primero le quitaremos esto, que es el rabito de la uva, y ahora entre medio. No muy bien separada, así debe de quedar, un poco junta de la otra, sin separarla demasiado. Así con una fina capa. Ahora esto lo tiraremos porque no nos sirve y ahora lo meteremos
al microondas para ver su reacción. Pueden ver en el experimento esta uva, al meterla a que se caliente, hace chispas y explota. El plasma es un líquido transparente y ligeramente amarillento que representa el 55% del volumen total de sangre. En el plasma se encuentran suspendidas las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 1 y el tema de nuestra exposición es la botánica. Para empezar, ¿qué es la botánica? La botánica es aquella parte de la ciencia natural que tiene como objetivo el estudio de los vegetales, tanto su aspecto microscópico y molecular como macroscópico y funcional. Los vegetales son seres orgánicos y vivos, destituidos de sensibilidad nerviosa y de locomovilidad, pero gozan de irritabilidad y de resistencia a las acciones exteriores que tienden permanentemente a destruirlos. Esta ciencia se divide en varios reinos: Plantae, Fungi, Proctoptista y Monera, que serán explicados más adelante. Esta ciencia, también conocida con el nombre de fitología, pertenece a la biología, pues estudia las plantas desde el punto de vista de su composición, características anatómicas, descripción, clasificación, relación entre ellas y los demás seres vivos. Entre otros aspectos que resultan necesarias entender de las mismas para comprender qué es botánica. Es importante conocer los dos tipos, la pura y la aplicada. La botánica pura es el estudio de las plantas en general y hongos desde el punto de vista biológico. Tiene 3 niveles. Estudia los tejidos y células que componen los órganos de la planta, alga u hongo. Histología vegetal. Estudio de tejidos embrionarios o adultos presentes en plantas y hongos que realizan determinadas funciones. Y la citología vegetal estudia la estructura de las células, importancia y complejidad. La botánica aplicada estudia la relación de las plantas, algas y hongos respecto al medio que los rodea, su interacción con los demás seres vivos y la utilidad que tiene cada uno de acuerdo al propósito. Además de estas dos subdivisiones, se encuentra la botánica sistemática, que se encarga de estudiar las plantas a fin de conocer su nomenclatura, para su identificación y posterior clasificación, de acuerdo a sus características, usos, morfología y composición. El estudio de los reinos. Existen varios reinos de la botánica que son el objeto del estudio de la misma: Plantae, Fungi, Proctoptista y Monera. El reino Plantae incluye a todas las plantas que existen y que no solo sirven para el consumo humano y animal, sino que proveen materia prima que pueda aprovecharse. Las plantas pueden proveer oxígeno y convertir la energía del sol en alimento. El reino fungi reúne a los hongos comunes, que se alimentan de nutrientes presentes en materia en descomposición. Viven en la sombra y humedad y poseen alta resistencia al calor y aridez. Gracias a las esporas que desarrollan, generalmente son organismos parasitarios que se alimentan de plantas, animales y humanos. Algunos hongos conocidos son el huitlacoche, que es comestible; el hongo de la penicilina es medicinal; trufa negra, comestible; candida humana, que está presente en el humano; y el moho negro, presente en edificaciones abandonadas, sumamente tóxico. El reino Monera es el que se compone de organismos microscópicos y unicelulares, nutridos mediante fotosíntesis o absorción de nutrientes, reproducidos por fisión binaria, reproducción asexual, que es la duplicación del ADN y división del citoplasma. Integran este reino las bacterias que causan las enfermedades. Funciones esenciales de la botánica. Principalmente su objetivo es el análisis de los 4 reinos que la conforman. Nos permite conocer las propiedades salutíferas o mortíferas de que gozan las plantas. Y hoy en día presenta aplicaciones importantes en la economía doméstica, en la agricultura, en farmacología, en las artes y en la terapéutica. Esto lo hace a través de varias técnicas de estudio. Descripción. Una de las principales funciones del concepto de botánica es la descripción de las plantas.
Para ello existe la botánica descriptiva, también llamada fitografía, la cual la hace a través de la taxonomía, que se encarga de clasificarlas y de la enumeración de las mismas dentro de cada grupo al que pertenezca. Distribución. En el mundo botánico existe una división que se llama geobotánica, encargada de estudiar el hábitat de las plantas en el mundo, la distribución geográfica de las mismas y el porqué de dicha distribución. A continuación, presentaremos nuestro experimento en el cual extraeremos el ADN de una fresa. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser una fresa, una bolsa, 2 vasos, un poco de detergente, alcohol, sal, un filtro para café y una cuchara. El primer paso es meter la fresa en la bolsa y machacarlo con nuestros dedos o con la cuchara, así. En uno de los 2 vasos agregaremos 2 cucharadas de jabón o detergente y una cucharada de sal. Revolveremos un poco y agregaremos media taza de agua y revolveremos sin que se formen burbujas. Ahora lo que vamos a hacer será agregar la sustancia que preparamos anteriormente a las fresas, o fresa en este caso. Ya que tenemos la fresa con el detergente, bueno, esto, vamos a tomar el filtro de café, vamos a colocar en el vaso. Y agregaremos, bueno, esto aquí. Ya que tenemos la fresa con el filtro de café, vamos a esperar a que caiga todo en el vaso, o también podríamos ayudar a que el proceso sea más rápido exprimiéndolo así. Ya casi acabamos con nuestro experimento, ya tenemos el jugo de fresa. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ocupar el alcohol, tomando un poco de este en nuestra mezcla. Lo vamos a agregar sin nada más tocando las paredes. Aquí podemos observar con un poco más de detalle el ADN de la fresa. Son estas cositas blancas que se ven. Y aquí concluye mi experimento de extraer ADN de una fresa. Hola, hoy mi equipo va a presentar un experimento que se llama Torre de Densidades. Mi equipo está conformado por Caleb Marcelino, Emiliano Mellado, Geudiel Galicia, Fernando Benítez. Soy Fernando Benítez Gallo y los siguientes materiales que se ocuparán para el experimento son aceite, miel, colorante, jabón, alcohol en gel, vasos y recipientes para mezclar todos los ingredientes. Procedimientos. Número 1. Agregaremos un poco de cada sustancia en un vaso. Añadir el colorante al agua y al alcohol. Número 2. Incorporaremos con mucho cuidado los líquidos por el borde del recipiente poco a poco. Número 3. Dejar reposar por unos minutos la mezcla. Los líquidos se acomodan en la botella según las densidades que presenta cada uno. Abajo queda el líquido con mayor densidad y arriba del todo el líquido con menor densidad. La densidad es básicamente una comparación entre la masa de un objeto y el volumen. Buenos días, mi nombre es Emiliano Mellado Guzmán y voy a hacer el experimento de
torre de densidades. Los materiales van a ser aceite, miel, agua con colorante, sal o jabón líquido y alcohol con colorante. Primero echamos el aceite. Después el agua con colorante. Después el jabón. Y después el alcohol. Y el resultado pues la miel quedó hasta abajo, después el salvo, después el agua con colorante, más arriba el aceite y al final el alcohol. ¿Sí lo tomaste? El resultado del experimento quedaría así. Buenos días, compañeros y maestros. El día de hoy vamos a exponer sobre el tema de la micología. El equipo está conformado por Verónica Pérez Pérez, Carla Méndez Ramírez, Daniel Mellado González y yo, Victoria Pimentel Ortiz. A continuación, mi compañera Daniel va a hablar sobre qué es la micología, su importancia y las diferencias entre hongos, setas y mohos. Es el estudio de hongos en todas sus denominaciones, formas y procedencias. Es una rama de la medicina encargada de estudiar y tratar a personas o animales contaminados o infectados de algún hongo nocivo para la salud, y de utilizar a los hongos como medicamento debido a que muchos hongos tienen propiedades curativas. Un hongo es un ser vivo de nutrición heterótrofa, es decir, que no genera su propio alimento y necesita de otros seres vivos para su nutrición. La micología se funda en estos organismos que viven de sustancias orgánicas en descomposición. Su origen de esta asignatura se rastrea siglos antes de Cristo, aunque las primeras investigaciones científicas se remontan en el siglo XVI. Su importancia es trascendental en la naturaleza, porque sus procesos digestivos que segregan enzimas, las cuales son capaces de absorber compuestos químicos que organismos muertos producen, algunos de ellos los transforman en vitaminas o minerales útiles o comestibles para seres vivos. La micología se define en campos de investigación y desarrollo tecnológico que aprovechan sus propiedades de los hongos para regenerar compuestos o tejidos o generar un sistema cíclico. La gastronomía constantemente hace investigaciones para ampliar el menú de comida exótica. También muchos hongos son utilizados como sustancias psicotrópicas, o sea, la modificación de neurotransmisores que inducen efectos psicológicos, neurológicos y fisiológicos. Los hongos son eucariotas. Sus células poseen núcleos donde están encerrados los cromosomas. Son organismos que carecen de clorofila, por eso no realizan fotosíntesis. Sirven de alimento que nutren adecuadamente por sus grandes cantidades de nutrientes. Las setas no tienen raíces, ni flores, ni hojas, ni clorofila. Es el fruto del hongo. Los mohos son organismos microscópicos, viven en materia animal y vegetal. Ayuda en la descomposición de la materia, reciclar los nutrientes en el medio ambiente para poder reducirse. Ahora yo voy a hablarles sobre los tipos de hongos, algunos datos sobre su producción y los tipos de hongos comestibles.
Hay diferentes tipos de hongos, entre algunos de ellos están los medicinales, los tóxicos, los comestibles, los parásitos, las levaduras, los mohos y los psicoactivos. Todos los hongos son enigmáticos y pueden tener una función diferente. Pueden drogarte, curarte, matarte o alimentarte. Por eso algunas de las personas les tienen miedo. Lo que es poderoso también es temido. Se calcula que hay un aproximado de 1.8 millones de especies. Entre ellas, el 80% son microscópicas y el otro 20% son visibles. En México se producen unas 4.000 toneladas de hongos cada año, y lo que es todo Latinoamérica produce un 60% de hongos y son principalmente cultivados y comercializados, lo que también le genera una ganancia. Hongos comestibles. La mayoría de los hongos que se cultivan son comestibles, puesto que son nutritivos, aportan minerales, vitaminas, fibras y proteínas a nuestro sistema. Algunas de las especies más comunes e importantes son el huitlacoche, que en México es muy conocido ya que ha sido una herencia culinaria, o sea que tiene una forma especial de prepararse. Este se consume más en la región de los Valles Altos de México. Los champiñones también son muy conocidos y comercializados. Estos son cultivados principalmente en Occidente. Los portobellos son como el champiñón, pero en comparación, estos sí se cultivan en todo el mundo. Las senderillas. Estas no son muy conocidas en México, pero en España son muy apreciadas y comercializadas. Y para finalizar, el enoquis. Este se cultiva en Japón, son familia de las setas y se usa mucho en la gastronomía asiática. A continuación, mi compañera Carla va a hablarles sobre los tipos de hongos venenosos y las recomendaciones para identificarlos. Hongos venenosos. Existen alrededor de 100 especies de hongos dañinos para la salud. Suelen crecer en bosques de coníferas y climas o lugares muy húmedos. La especie de hongo más venenosa hasta ahora conocida es la Amanita phalloides. Los síntomas que esta causa al ser ingerida es una hipoglucemia, disminución de la cantidad normal de glucosa en la sangre. Produce mareos, temblores y cefalea. ¿Cómo saber si un hongo es venenoso? Una recomendación sería hervir un hongo junto con objetos de plata o ajos. Si estos se ennegrecen, significa que el hongo es venenoso. Ahora, mi compañera Verónica va a hablar sobre los hongos medicinales. Desde la antigüedad los hongos, al igual que las plantas y animales, han sido utilizadas con fines medicinales. Se especula que su utilidad abarca desde hace 3.000 años, si no es que más, para tratar las diversas condiciones de salud debido a sus capacidades. El conocimiento que se tiene hasta el momento del uso medicinal de estos es basado en los diversos estudios de regiones nahuas, mayas y otomíes, asociadas a bosques templados del centro y sur de México. Nuestros antepasados dominaban los hongos y sus aplicaciones. Actualmente la ciencia moderna ha estudiado y descubierto que los hongos efectivamente poseen verdaderamente características medicinales como antitumorales, antioxidantes, antivirales, antibacterianas, antiparasitarias, hepatoprotectoras y antidiabéticas. Existe el registro de más de 350 especies de hongos para la atención de 150 padecimientos, y se han reportado 150 especies de líquenes con uso medicinal. A continuación mencionaré algunos de tipos de hongos medicinales. Uno como el Lactarius salmonicolor. Este hongo, teniendo constituyentes antioxidantes increíbles, por lo que contribuye a la salud general del sistema inmunológico, sirviendo como un potente antiviral. O el morel, alto en vitamina D, B y hierro. Un hongo que contiene nutrientes necesarios para reforzar el sistema inmunológico. Y por último, Apolitricha, también conocido como hongo chino negro. Es conocido en la medicina oriental por sus propiedades antiinflamatorias y antitumorales y reguladoras de la presión sanguínea. El día de hoy, junto con mi equipo, les estaré presentando nuestro experimento sobre cómo funciona el deterioro y la descomposición de los alimentos. Estos cambios son provocados por agentes internos o externos.
con factores influyentes en la aparición de microorganismos como la humedad y temperatura, actuando de forma importante en la proliferación de bacterias, mohos y levaduras. Los materiales que vamos a estar ocupando son una manzana, un plátano, una granada y una naranja. Todos estos van a estar en un estado de descomposición. La descomposición de la manzana puede durar incluso semanas. Mi manzana se descompuso en 2 semanas debido a la humedad y el calor que había en el lugar que se encontraba. La granada tarda aproximadamente 26 semanas en descomponerse. El plátano tarda entre 2 y 10 días, pero unos pueden durar hasta 4 semanas. Y finalmente la naranja, empezando este proceso a partir del primer mes. Como pudieron observar y escuchar, cada fruto tuvo un tiempo diferente en su descomposición. Esto es una de las principales características que hace la micología. Descompone a los organismos muertos y los regenera nutriendo a la tierra. Gracias por su atención prestada. Muy buenas tardes, compañeros y maestros que nos acompañan. Yo soy el alumno Miguel Ángel Ventura Jaramillo del tercer grado nivel secundario. Hola, mi nombre es Lucelina Ortega García. Hola, mi nombre es Aleyes Hernández Rodríguez y hoy junto con mis compañeros venimos a presentarles qué son las mezclas homogéneas y qué son las mezclas heterogéneas. Para poder empezar, ¿qué son las mezclas homogéneas? Las mezclas homogéneas son un compuesto de una o más sustancias en las cuales sus componentes no se pueden distinguir, es decir, son una mezcla uniforme en la cual se necesitan de variados análisis para saber sus componentes con exactitud. ¿Qué son las mezclas heterogéneas? Las mezclas heterogéneas son aquellas que están compuestas por una o más sustancias. En estas se puede distinguir fácilmente sus componentes, es decir, que son una mezcla no uniforme, tales como el agua y el aceite, el agua y la tierra, el agua y la miel, etc. Y hoy les enseñaremos a hacer 2 experimentos, uno sobre las mezclas heterogéneas y el experimento 2 sobre las mezclas homogéneas. Los materiales que necesitamos para el primer experimento son agua, aceite, alcohol, miel y jabón líquido. Aquí tenemos aceite, miel, agua, jabón, alcohol, un recipiente grande, 2 colorantes de diferentes colores, una cuchara. El primer paso es mezclar colorante con el agua y con el alcohol para poder diferenciarlos. Posteriormente mezclamos el segundo paso es invertir cada uno de los materiales lentamente. Primero con el aceite. Hay que invertirlo cerca del borde. Luego seguimos con la miel. Después invertimos el agua con el colorante. Observamos que el agua se quedó entre el aceite y la miel. Posteriormente echamos el jabón. Hay que dar tiempo a que se separen.
deslizamos lentamente. Enseguida con el alcohol. Como podremos ver, al final quedó la miel, luego el jabón, luego el agua, luego el aceite y hasta el último el alcohol. Como podemos observar, el aceite es hidrófobo, es decir, que repele el agua, no se combina con él. Sin embargo, la miel y el jabón líquido, estos sí se pueden combinar, pero solo si se revuelven con facilidad. A lo mismo que pasa con el agua y el aceite, el alcohol hace lo mismo. Para el experimento necesitamos simplemente agua y gelatina. Necesitamos un recipiente, un sobre de gelatina, agua caliente. El primer paso es vaciar el agua caliente. Y enseguida echar el polvo de la gelatina. Y observemos cómo desaparece o ya no se distingue el agua y el polvo. Como pudimos ver, el agua y la gelatina es una mezcla homogénea. ¿Pero por qué? Porque la gelatina y el agua se combinan, pero no sabemos de qué está hecha la gelatina y de qué sabor es. Por eso es una mezcla homogénea. Además de que esta ya no se puede dividir porque sus dos componentes ya están combinados. Buen día. El día de hoy mis compañeros y yo les hablaremos y les explicaremos un poco acerca de lo que son las mezclas heterogéneas. Para comenzar, les diré el nombre de cada uno de los integrantes de este equipo, los cuales son Fausto Farid Jaramillo-Naya, Pamela Jiménez Pereza y Melissa Guadalupe Pérez Gómez. Y yo, Melissa Calupilar Patlaxca. Para continuar, mi compañera les hablará un poco sobre qué es lo que son las mezclas heterogéneas. Para empezar, ¿qué es una mezcla heterogénea? Una mezcla heterogénea es una combinación de dos o más elementos o sustancias en la cual sus componentes pueden ser fácilmente identificados. La diferencia fundamental entre una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea es que en el primer caso los componentes de la mezcla retienen su identidad individual y pueden identificarse más o menos fácilmente a simple vista, mientras que en las mezclas homogéneas es imposible identificar los componentes a simple vista. Un claro ejemplo de mezcla homogénea es la mezcla de agua y alcohol. Si bien ambos siguen conservando sus identidades, resulta imposible distinguir uno del otro y por ende su separación requiere de procedimientos que tomen en cuenta la naturaleza química de cada uno, como la decantación o la evaporación selectiva. Los métodos físicos más empleados para dividir los elementos de una mezcla heterogénea son la filtración, la decantación y la división magnética. ¿Qué es la filtración? Este método se emplea para dividir un líquido de un sólido insoluble por medio de materiales porosos como el papel, algún filtro, el algodón o arena. Se puede dividir un sólido que está suspendido en un líquido y estos materiales permiten solo el paso del líquido reteniendo el sólido. La decantación. Esta técnica se emplea para dividir dos líquidos no miscibles entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que no se revuelven. La división magnética es un proceso físico que sirve para dividir dos objetos, en la que uno debería ser poroso o tener características magnéticas y el otro no.
por medio del uso de separadores, por ejemplo, imanes. Nuestros experimentos. ¿En qué consisten? Los experimentos consisten en demostrar cómo es que funcionan las mezclas heterogéneas, cómo es que son y cómo es que se repelen entre ellas. Se colocan materiales que no se pueden mezclar debido a sus partículas. Cada uno de nosotros nos dimos a la tarea de realizar diversos experimentos con la finalidad que ustedes puedan comprender mejor qué es lo que son las mezclas heterogéneas. Lo que hoy voy a elaborar será una lámpara de lava casera. Ok, empecemos. Los materiales son un frasco transparente, ya sea de vidrio o de plástico, es opcional. Agua de la llave, de la que tomen, igual es opcional. Colorante en polvo o colorante líquido. Aceite vegetal o aceite de cocina. Y por último estaremos ocupando una pastilla efervescente. El primer paso que haremos es, en nuestro vaso de agua vamos a colocar o vertiremos el colorante opcional. Una vez que ya tengamos nuestra agua pintada, ahora vamos a vaciar el agua en el recipiente transparente. Ahora, el paso siguiente es colocar aceite en el recipiente. Lo que alcanzamos a apreciar es que el agua no se junta con el aceite. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque las moléculas del agua no se pueden atraer con las moléculas del aceite. ¿Y por qué el agua queda abajo y por qué el aceite queda arriba? Esto pasa porque las moléculas del agua son más densas que las moléculas del aceite. Esto quiere decir que el agua, sus moléculas pesan mucho más y esto hace que estén abajo. Ok, y ahora procederemos a colocar la pastilla efervescente dentro del recipiente. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Que las moléculas están saliendo hacia arriba. ¿Y por qué pasa esto? Porque al colocar una pastilla efervescente suelta un gas llamado dióxido de carbono, el cual al entrar en contacto con el agua crea burbujas. Bueno, compañeros y docentes, este fue mi experimento sobre una lámpara de lava casera sobre las mezclas heterogéneas. Espero que les haya gustado y gracias. Lo que realizaremos son paletas de hielo con gomitas. ¿Por qué ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, para empezar, las paletas de hielo con las gomitas son una mezcla heterogénea. Es decir, no se puede mezclar el líquido con la gomita. El líquido sería la paleta de hielo. Y para los materiales necesitamos Sprite y gomitas. Para comenzar, pondré el refresco en los moldes. Como pueden ver, es un material líquido. Ya una vez el refresco colocado en estos moldes, continuaremos agregando las gomitas de nuestra preferencia. En este caso yo agregaré gusanos. Ya todos están listos. Ahora proseguiré metiendo esto al congelador. Ahora que ya está en el congelador, esperaremos alrededor de unas 8 horas a que se congele. Después de casi 5 horas ya están congeladas y proseguiremos metiéndolas a baño María para que puedan ser desmoldadas. Ya están listas. Como pudieron observar, las gomitas se mantuvieron en su forma original durante todo el tiempo. Esto se debe a que las partículas de las gomitas son más densas que las partículas del Sprite. Entonces no se pueden mezclar entre sí, lo que claramente es una mezcla heterogénea. Un método de separación que se podría ocupar para separar esta mezcla podría ser la filtración, la cual consistiría en ocupar una coladera y esperar a que éste se derritiera, para así poder vertirla sobre la coladera, y lo que sucedería es que el Sprite escurriría y las gomitas se quedarían en la parte de arriba. Esto sucedería porque, como ya les había mencionado, las gomitas son más densas que el Sprite. El Sprite es un líquido, entonces lo que sucedería por obvias razones es que escurre.
Espero que esto les haya servido para así poder comprender mejor qué es lo que son las mezclas heterogéneas. Un ejemplo de las mezclas heterogéneas en la vida cotidiana, es decir, en nuestro día a día, podría ser un cóctel de frutas, ya que este contiene diferentes ingredientes, en este caso por las diversas frutas. Ahora, ¿por qué digo que esto es una mezcla heterogénea? Bueno, esto lo afirmo porque este tipo de mezcla nos dice que una de sus características primordiales es que sus elementos pueden verse y distinguirse a primera vista. En este caso, pues se puede ver la manzana y el plátano. Y ahora, el método de separación para este cóctel específicamente podría ser mediante la separación mecánica. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede retirar con nuestras manos, con el tenedor, con alguna cuchara o con palillos. Y ahora, ¿qué pasaría si vertiéramos maple, miel o yogur? Pues ahora nos cambiaría todo el método de separación y ahora tendríamos que usar la decantación, ya que se está utilizando un líquido y un sólido. Y bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Que con el tipo de presentación del platillo o los ingredientes que este contiene pueden ser diferentes o pueden variar los diferentes métodos de separación. Gracias. Novedoso y creativo. Fueron así las exposiciones y trabajos de estos alumnos guiados por su profesor. Miguel, no me resta más que presentarles a los alumnos de primero, segundo y tercero con la asignatura de STEM, Tecnología y Robótica, donde desarrollan, enfocan y ponen en práctica esos conocimientos. Maestro, adelante. Y ahora brindamos un espacio para nuestros alumnos de primer grado, quienes han reflejado dedicación, esmero y sobre todo ingenio y creatividad para la elaboración de sus proyectos. A pesar de la distancia y sin tener conocimientos previos, y en un poco tiempo han logrado tener esa dedicación para sus trabajos. Recordemos que todo ha sido un reto y, aún empleando las mejores herramientas tecnológicas para un buen aprendizaje, nuestro objetivo se ha cumplido. Pero ¿por qué no permitirles a estos alumnos que nos cuenten un poquito más sobre sus proyectos y lo que realizaron en las materias de tecnología e ingeniería? Vamos a verlo. Hola, soy Ricardo Antonio y les voy a presentar mi proyecto de tecnología. Como podrán ver, yo armé un carrito a control remoto que se compone de dos placas protoboard, uno que servirá para el control remoto y otro que será el mando del coche. Tiene sus fuentes de alimentación, tiene un puente H-Driver y tiene LEDs y un cable UTP para controlarlo a distancia. Como podrán ver, todos estos materiales los aprendí en la materia de STEAM del profesor Hugo. Y a continuación les voy a presentar un recorrido que hará mi coche a control remoto.
Hola, mi nombre es Dafne y curso en el Instituto Pedagógico José Vasconcelos. El proyecto es para la materia de STEAM Technology y STEAM Engineering. El propósito de hacer este proyecto es para recabar lo que vimos en estos últimos meses. Sus materiales de mi carrito de Arduino son el portapilas, el cable UTP, la rueda loca, las llantas, el puente H, los protoboards, los LEDs, las resistencias y los pulsadores. Aquí, como verán, yo le puse un switch. Acá está el switch. Acá lo apagamos y lo prendemos. Ahora vamos a comenzar. Aquí está. A ver si funciona, porque luego se mueven los cablecitos y no más. Sí. Mi nombre es Pari Yatzil Ángel Ramos, de primero de secundaria, y voy a mostrarles el proyecto del carrito alámbrico de Arduino. Materiales que contiene son: pulsador, se utilizan para la parte del control de los motores. Protoboard, sirve para el armado y prototipo. Base del carrito, es el que sostiene el motor. Puente H, suministra la potencia a los motores. La función de los conectores es unir los sensores. Los cables para el proto sirven para el puente H, el interruptor y los motorreductores. Baterías. Yo utilicé AA, pero también se pueden usar una batería de 9 voltios y un cargador de emergencia para celular. Resistencias. Te ayudan a saber el dato de salida y presentación del carro. Cable UTP. Te ayuda al control alámbrico del carro. Ahora vamos a ver cómo funciona. Lo primero que hay que hacer es prenderlo. Para avanzar al lado derecho necesitas presionar el botón izquierdo. Y para avanzar a la izquierda debes presionar la derecha. Y para avanzar debes presionar los dos. Gracias por su atención.